Bienvenidos a Audiomentores, el canal donde las grandes historias cobran vida a través de la narración. Hoy te traemos una historia de guerra, destino y tragedia, Un jinete por el cielo, de Ambrose Bierce. Acompáñanos en esta adaptación en 20 capítulos, donde exploraremos cada rincón de este relato inolvidable. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte, compartir y apoyarnos para seguir trayéndote más audiolibros. Ahora, prepárate para viajar en el tiempo y sumergirte en esta increíble historia. Capítulo 1. La decisión de Carter Druse. El sol descendía lentamente sobre las colinas de Virginia, bañando el paisaje con un resplandor dorado. El aire estaba impregnado de un aroma a tierra seca y hojas marchitas, mientras el murmullo lejano de un arroyo rompía el silencio del bosque. Aquel rincón del mundo parecía ajeno a la guerra que asolaba el país, pero la calma era solo una ilusión. Tendido sobre el suelo, oculto entre la maleza y la sombra de un roble, un joven soldado observaba el horizonte con una expresión tensa. Su uniforme azul del Ejército de la Unión contrastaba con el paisaje sureño, el mismo que lo había visto crecer *****. En su mirada había cansancio, pero también determinación *****. Su nombre era Carter Druse, y en aquel momento tenía en sus manos el destino de muchos hombres. Un adiós sin retorno. No siempre había sido soldado. Hasta hacía poco, Carter había sido solo un muchacho más en una familia acomodada del sur, hijo único de un padre severo y de voz imponente. Creció rodeado de campos de algodón y caballos bien entrenados, educado en los principios de honor, lealtad y respeto por la tradición. Pero todo cambió con la guerra. Cuando los primeros enfrentamientos entre la Unión y la Confederación comenzaron a desgarrar la nación, Carter, a pesar de su educación sureña, se vio incapaz de unirse a la causa de su padre y decidió luchar por la Unión. El día en que anunció su decisión fue el último en que vio el rostro de su padre. Si te unes a los enemigos de tu gente y de tu hogar, márchate y no vuelvas. No quiero que regreses ni con vida ni con gloria. Las palabras habían sido pronunciadas con frialdad, sin una pizca de emoción. No hubo súplicas, ni advertencias, ni una última mirada de compasión. Carter abandonó la casa familiar con una mochila al hombro y un peso en el corazón. Ahora, en lo alto de aquella colina, mientras su dedo jugueteaba con el gatillo de su rifle, se preguntó si alguna vez volvería a pisar la casa de su infancia. La misión en la colina. Esa mañana, su comandante le había dado instrucciones claras. Debes vigilar esta colina y asegurarte de que ningún enemigo cruce por aquí. CVS Alguin no dudes. Dispara. La guerra no daba lugar a la compasión. Un solo explorador enemigo podía significar la ruina de toda una unidad. Si el enemigo descubría su posición, podrían verse rodeados en cuestión de horas. Carter entendía su misión. Sabía lo que tenía que hacer. Pero no esperaba que el destino le presentara una prueba tan difícil. El jinete en el cielo. Un leve crujido lo alertó. Era un sonido sutil, el roce de unas hojas contra el viento, casi imperceptible. Carter tensó el cuerpo, sus músculos listos para reaccionar. Con movimientos precisos y silenciosos, se giró y dirigió su mirada hacia la cima de la colina opuesta. Y entonces lo vio. Un jinete, inmóvil sobre su caballo, recortado contra el cielo como una figura fantasmal. La luz del atardecer envolvía la silueta del hombre y el animal, dándoles un aspecto casi irreal. El soldado parecía formar parte del paisaje, como si la colina lo hubiera esculpido en piedra para convertirlo en una estatua de guerra. Carter sintió que su respiración se detenía. El jinete no se movía. No parecía haber notado su presencia. Desde su posición, Carter pudo ver que llevaba un uniforme confederado. Era un explorador. Su misión era clara. Si ese jinete lograba escapar, podría informar a sus superiores y traer un ejército entero sobre ellos. Carter levantó su rifle con manos firmes. Apoyó la culata en su hombro y cerró un ojo. Alineó la mira con la silueta del jinete. Solo tenía que jalar el gatillo. Un instante de duda. Pero algo lo detuvo. ¿Quién era aquel hombre? ¿Era solo un explorador enemigo, o un soldado cumpliendo su deber, igual que él? Era un joven como él, arrancado de su hogar, obligado a matar por una causa que quizás no entendía del todo. Su dedo permaneció sobre el gatillo. Solo un leve movimiento, una presión mínima, y la silueta del jinete caería para siempre. Pero Carter no disparó. El viento agitó la capa del jinete y el caballo resopló suavemente,
moviendo las orejas con nerviosismo. El tiempo parecía haberse congelado. La guerra no permitía la duda. Carter tenía que decidir. Y en ese instante, con el sol ocultándose en el horizonte y su dedo en el gatillo, supo que su decisión cambiaría su vida para siempre. Capítulo 2. El disparo en la colina. El viento seguía soplando suavemente sobre la cima de la colina, arrastrando consigo el susurro de las hojas secas y el lejano murmullo del río que serpenteaba entre los árboles. Carter Druse permanecía inmóvil, con el rifle firmemente apoyado en su hombro, el ojo derecho alineado con la mira, su dedo rozando el gatillo. Frente a él, el jinete seguía allí, su silueta recortada contra el cielo. No parecía darse cuenta de que la muerte lo acechaba desde la maleza. Carter sabía que debía actuar. No había lugar para la duda en la guerra. Si dejaba ir a ese explorador confederado, su unidad corría el riesgo de ser emboscada. Sin embargo, algo lo retenía. Cada segundo que pasaba hacía que su conciencia pesara más que su entrenamiento. Ese hombre no era solo un enemigo, era una persona, quizás un soldado como él, obligado a cumplir órdenes, separado de su familia, atrapado en una guerra que no había elegido. Cerró los ojos por un instante, intentando despejar su mente. El deber y la humanidad se debatían dentro de él como dos titanes enfrentados. Finalmente, tomó una decisión. Exhaló lentamente, apretó los dientes y jaló el gatillo. Un disparo que rompe la calma. El estruendo del rifle rompió el silencio del bosque como un trueno inesperado. Un segundo después, el jinete se estremeció. El caballo se encabritó, lanzando un relincho desgarrador, y la silueta del hombre pareció tambalearse en el aire antes de caer hacia un lado. Un golpe seco resonó en la colina cuando el cuerpo golpeó el suelo. El eco del disparo se desvaneció lentamente. Carter mantuvo la vista fija en la figura caída. La presión en su pecho era insoportable. Había cumplido su deber, pero en lugar de sentir alivio, una oleada de vacío se apoderó de él. Se obligó a moverse. Debía asegurarse de que el enemigo estuviera muerto. Deslizándose entre los matorrales, con el rifle aún en las manos, descendió por la ladera con pasos sigilosos. Su respiración era pesada y el sudor le perlaba la frente. Cada hoja crujía bajo sus botas como si la naturaleza misma lo acusara de lo que acababa de hacer. Cuando llegó al lugar donde el jinete había caído, su corazón se detuvo. El soldado confederado yacía sobre la hierba, el rostro pálido, los ojos entrecerrados. Y entonces, Carter sintió que su sangre se helaba. El horror de la verdad. Reconoció el rostro. Un escalofrío recorrió su espalda. Era un rostro que conocía desde su infancia, un rostro que había visto en las noches de su niñez, iluminado por la luz de la chimenea en la casa familiar. El hombre que yacía frente a él, herido de muerte, era su propio padre. El mundo pareció desmoronarse a su alrededor. El rifle se le escurrió de las manos. No podía creerlo. ¿Cómo era posible? Su padre nunca había sido soldado, nunca había tomado las armas. Pero ahí estaba, vistiendo un uniforme confederado, con la mirada nublada por la agonía, sus labios temblando como si intentara decir algo. «Hijo», murmuró con esfuerzo. Carter cayó de rodillas, sintiendo como su cuerpo temblaba de horror. «Padre», susurró, su voz quebrándose. El anciano intentó levantar una mano, pero la fuerza lo abandonó. Un suspiro escapó de sus labios y sus ojos se cerraron lentamente. Carter sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Un destino sellado. El viento sopló de nuevo, pero esta vez se sintió más frío, más cruel. Había matado a su propio padre. El hombre que le había dado la vida, el hombre que lo había criado con principios de honor y deber, había caído por su propia bala. No había manera de cambiar el pasado. No había redención. Solo el peso de una tragedia irreparable. Las lágrimas ardían en sus ojos, pero no las dejó caer. Solo se quedó allí, arrodillado junto al cuerpo sin vida, con la culpa atenazándole el pecho. Había cumplido su misión. Pero había perdido todo lo demás. Capítulo 3. La sombra del remordimiento. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y púrpuras. Carter Druse aún permanecía de rodillas junto al cuerpo inerte de su padre, incapaz de moverse. El mundo había cambiado en un solo disparo, y ahora el peso de su acción lo aplastaba. El viento agitaba las hojas secas a su alrededor,
como susurros de un destino que no podía revertir. Todo parecía lejano, irreal. Como si no fuera el quien había jalado del gatillo, sino alguien más, alguien atrapado en la confusión de la guerra, enredado en su deber y su destino. Su padre estaba muerto. No por la brutalidad de un enemigo, sino por la mano de su propio hijo. Carter cerró los ojos con fuerza, tratando de ahogar el nudo que se formaba en su garganta. ¿Cómo había ocurrido esto? ¿Cómo era posible que su padre estuviera en esa colina, en ese momento exacto? Recordó su infancia, las tardes en que su padre lo llevaba al río a pescar, los cuentos que le narraba junto al fuego, las enseñanzas sobre la vida, el honor y la lealtad. Y ahora, lo había asesinado. El sonido de los insectos nocturnos comenzó a llenar el aire. La noche se acercaba, pero Carter no podía moverse. El precio del deber. No podía quedarse allí. Tenía una misión que cumplir, y el ejército no esperaría por su tragedia personal. Se obligó a respirar hondo, a calmar el temblor de sus manos. El cuerpo de su padre yacía inmóvil, pero su mirada apagada seguía clavada en él, como si lo acusara, como si le pidiera una respuesta. Sabía lo que debía hacer. No podía dejar a su padre allí, expuesto al frío y a las alimañas. Con manos temblorosas, comenzó a cavar con su cuchillo, apartando la tierra endurecida. Cada movimiento era un castigo, cada puñado de tierra removida le recordaba su culpa. No sabía cuánto tiempo pasó, pero finalmente, el hoyo fue lo suficientemente profundo. Con sumo cuidado, bajó el cuerpo de su padre, acomodándolo con respeto. Cubrió el cadáver con la misma tierra que había removido. Cada palada era un recordatorio de lo que había hecho, un acto de expiación inútil. Cuando terminó, permaneció allí de pie, con la mirada perdida en la tumba improvisada. No podía rezar. No podía hablar. Solo sentía un vacío profundo que amenazaba con devorarlo. El deber lo había convertido en un huérfano. El regreso. Carter se obligó a levantarse. No podía quedarse allí más tiempo. Recogió su rifle y comenzó a caminar colina abajo, sintiendo el peso de la noche envolviéndolo. Debía volver a su unidad, debía reportarse. Pero algo dentro de él se había roto. Cada paso que daba lo alejaba de la tumba de su padre, pero también de la persona que había sido antes de apretar el gatillo. El Carter Druse que había subido esa colina ya no existía. Capítulo 4. El regreso al campamento. La noche había caído por completo cuando Carter Druse emergió de la espesura, acercándose al campamento de su unidad. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. La imagen de su padre cayendo del caballo se repetía en su mente una y otra vez, como una pesadilla de la que no podía despertar. A lo lejos, las fogatas iluminaban el perímetro del campamento de la Unión, y las sombras de los soldados se movían con calma en su rutina nocturna. El mundo continuaba como si nada hubiera sucedido, como si su tragedia personal no significara nada para la guerra. Se detuvo por un momento, sintiendo el peso de la fatiga y del remordimiento sobre sus hombros. Sabía que debía reportarse. Sus superiores esperaban noticias sobre la misión. Pero, ¿qué iba a decir? Respiró hondo y se obligó a continuar. Cuando cruzó la primera línea de vigilancia, un centinela lo detuvo con el rifle en alto. ¿Quién va?, preguntó el soldado con tono alerta. Drews, Carter Drews. Vengo de la colina. El centinela lo estudió por un momento antes de bajar su arma y hacerle un gesto con la cabeza. Pasa, muchacho. El capitán quiere verte. Carter asintió y siguió su camino, sintiendo la mirada del guardia clavada en su espalda. Sabía que su rostro debía estar pálido, que su expresión debía reflejar el peso de lo que acababa de vivir, pero no le importaba. El informe. Al llegar al centro del campamento, encontró al capitán en su tienda, revisando mapas y anotaciones junto a otros oficiales. Era un hombre de aspecto severo, con el rostro curtido por la guerra y una mirada que parecía atravesar a quien se parara frente a él. Soldado Drews, Reporut. Carter tragó saliva y se cuadró. No podía contar la verdad. No ahora. Avisté un explorador enemigo en la colina, señor, dijo con voz firme, sintiendo como cada palabra lo ahogaba por dentro. Le disparé y cayó. No hubo más movimiento. El capitán lo observó con atención, estudiando su expresión con ojos penetrantes. ¿Estás seguro de que era un enemigo? La pregunta lo golpeó como un puñal. Sí, señor, respondió sin dudar.
El capitán asintió lentamente. Bien hecho, soldado. Has cumplido con tu deber. Carter sintió que su estómago se revolvía. Bien hecho. Había matado a su propio padre. Había enterrado su cuerpo en una tumba improvisada en medio del bosque. Y ahora, su superior lo felicitaba por ello. Puedes retirarte. Descansa, mañana partimos al amanecer. Carter saludó y salió de la tienda, sintiendo que su respiración se volvía pesada. La guerra no se detenía por una tragedia personal. No había tiempo para el duelo. Y lo peor era que nadie jamás sabría la verdad. El peso del silencio. Se dirigió a su tienda con pasos lentos, evitando las miradas de los demás soldados. No quería hablar, no quería responder preguntas. Cuando finalmente se sentó en su catre, miró sus manos a la luz temblorosa de la vela. Todavía temblaban. Recordó la última mirada de su padre. Recordó la voz débil pronunciando su nombre. Y se odió a sí mismo. Esa noche, Carter Druse no pudo dormir. Porque la guerra le había arrebatado todo. Capítulo 5. La marcha del olvido. El frío de la madrugada se filtraba a través de las tiendas del campamento, mientras los soldados comenzaban a prepararse para la partida. El aire olía a pólvora y a humo de fogatas apagadas, mezclado con el aroma terroso del bosque. Carter Druse apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de su padre cayendo del caballo lo atormentaba. La guerra estaba llena de muerte, pero esta muerte era distinta. No podía olvidarla. Al sonar la trompeta, los hombres comenzaron a desmontar las tiendas y recoger sus pertenencias. Carter se movió mecánicamente, como si su cuerpo operara por inercia mientras su mente permanecía atrapada en el pasado. Vamos, Drews. Le gritó un soldado a su lado. Nos vamos en 5 minutos. Asintió sin decir palabra y ajustó su rifle al hombro. No había tiempo para el duelo. La guerra seguía adelante, y él debía hacerlo también. Los fantasmas del bosque. La columna de soldados avanzó por un sendero angosto, entre árboles altos que parecían custodiar el camino. El crujido de las botas sobre las hojas secas y el tintineo del equipo militar rompían el silencio del bosque. Pero Carter no escuchaba nada. Solo el sonido de su propia respiración entrecortada. Pasaron cerca de la colina donde su padre había caído. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No se atrevió a mirar hacia el lugar donde había cavado la tumba. Temía ver algo. Temía ver la silueta de su padre de pie entre los árboles, observándolo en silencio, juzgándolo. ¿Todo bien, Druse? Preguntó un compañero, notando su expresión tensa. Carter parpadeó y asintió. Sí, solo estoy cansado. Pero en realidad, estaba aterrado. El rumor del enemigo. A medida que avanzaban, el capitán ordenó una pausa en un claro del bosque. El peligro acechaba en cada sombra, y debían estar preparados para un posible ataque. Los soldados se sentaron a descansar, limpiando sus armas y comiendo raciones secas. Carter se apoyó contra un tronco y cerró los ojos por un momento. Pero su descanso fue interrumpido por un murmullo entre los soldados cercanos. Dicen que un jinete fantasma ha sido visto por estos bosques, susurró uno de los hombres. ¿Un jinete fantasma? ¿Qué tontería es esa? Respondió otro, riendo. No es ninguna tontería, insistió el primero. Algunos exploradores han hablado de una figura montada que aparece al amanecer en la colina. Un hombre en un caballo negro, con una herida en el pecho, como si hubiera recibido un disparo. El estómago de Carter se encogió. Bah, seguro es solo un soldado enemigo extraviado. O los nervios de la guerra. Tal vez, pero yo no quiero averiguarlo. Carter apretó los puños. Sabía que solo eran rumores de soldados asustados, historias nacidas del cansancio y el miedo. Pero él también había visto a su padre en esa colina. Y lo había matado. El rumor del jinete fantasma se clavó en su mente como una espina. ¿Era posible que el espíritu de su padre vagara por la colina? ¿Era solo una alucinación de su culpa, o había algo más en la sombra que lo perseguía? El capitán dio la orden de seguir adelante. Carter se puso de pie, pero esta vez sintió que no solo el peso de su equipo lo hacía avanzar con lentitud, sino también el peso de los muertos. Capítulo 6. La sombra en la colina. La marcha continuó al amanecer, cuando el frío aún se aferraba a la hierba y el bosque estaba envuelto en una niebla tenue.
Los hombres avanzaban en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, con la mirada fija en el sendero lodoso que se abría ante ellos. Carter Druse caminaba con el rifle al hombro, sintiendo el peso invisible de su secreto. El rumor del jinete fantasma seguía resonando en su mente. Cada vez que sus compañeros susurraban sobre sombras entre los árboles o figuras que desaparecían en la niebla, su piel se erizaba. No quería creerlo. Pero algo dentro de él le decía que su historia aún no había terminado. Un presentimiento. El capitán detuvo la marcha en un pequeño claro, levantando una mano en señal de advertencia. Silencio. Los soldados se detuvieron al instante, en alerta. Carter sintió cómo la tensión se extendía entre los hombres. El bosque parecía demasiado quieto. No se oían pájaros ni el murmullo del viento entre las hojas. Solo un silencio pesado antinatural. El capitán hizo un gesto a un grupo de exploradores. Utal intense. Revisen el camino. 5 hombres se movieron con cautela entre los árboles, desapareciendo en la niebla. Carter observó cómo sus figuras se desvanecían entre las sombras, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Speren. Los minutos pasaban y nadie regresaba. Algo no está bien, susurró un soldado a su lado. Carter trago saliva. Él también lo sentía. Y entonces, se oyó el sonido. Un galopar distante, amortiguado por la niebla. El jinete en la bruma. Todos giraron la cabeza hacia la colina. Las siluetas de los árboles se recortaban contra la luz pálida del amanecer, y en lo alto, una figura apareció entre la bruma. Un jinete. Montaba un caballo negro, su capa ondeando con el viento. Su silueta era oscura y quieta, como si estuviera observándolos desde lo alto del mundo. Carter sintió como la sangre le hervía en las venas. No podía ser. «Es el jinete fantasma», exclamó un soldado, retrocediendo con pánico. El capitán maldijo entre dientes. «No digan tonterías». Apunten sus rifles. Los soldados obedecieron, pero sus manos temblaban. El miedo era un enemigo tan peligroso como cualquier bala. Carter, sin embargo, no levantó su arma. Se quedó mirando fijamente la figura sobre la colina, con la respiración entrecortada. Entonces, el jinete se inclinó ligeramente hacia adelante. Como si lo reconociera. Como si estuviera esperando algo. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, el caballo relinchó y se perdió en la niebla. El peso del pasado. Los soldados quedaron inmóviles, con el miedo reflejado en sus rostros. «No puede ser real», murmuró uno. «Tal vez solo fue un soldado enemigo explorando», dijo otro, sin convicción. El capitán exhaló con frustración. «Sigamos avanzando. No quiero más historias de fantasmas en mis filas». Pero Carter sabía que lo que había visto no era un simple explorador enemigo. Sabía quién era. Y lo peor de todo, sabía que volvería a verlo. Capítulo 7. Voces en la oscuridad. La noche cayó sobre el campamento con un manto de silencio. Las fogatas chisporroteaban débilmente, proyectando sombras temblorosas sobre los rostros agotados de los soldados. La tensión era palpable. Desde el avistamiento del misterioso jinete en la colina, la sensación de inquietud no había abandonado a la tropa. Carter Druse se sentó junto a una fogata, removiendo las brasas con la punta de un palo. Sus pensamientos eran un torbellino incontrolable. A pesar del cansancio que le pesaba en los huesos, sabía que dormir sería imposible. Lo vist, Druse. Susurró un soldado a su lado. Carter no respondió de inmediato. Sí. Dicen que los fantasmas de los caídos regresan para atormentar a los vivos. Dicen muchas cosas. El soldado lo miró de reojo, pero no insistió. Carter quería creer que lo que había visto era solo una ilusión, una jugarreta de su mente agotada. Pero en lo profundo de su ser, algo le decía que no era así. La noche avanzó lentamente. El viento susurraba entre los árboles, y las estrellas parecían brillar con una intensidad inusual. Y entonces, lo oyó. Una voz. El llamado desde la colina. Era un murmullo bajo, casi indistinguible entre el crujido de las llamas y el viento nocturno. Pero estaba allí. Un susurro profundo, arrastrado por la brisa, llamándolo por su nombre. Order. Se puso de pie de golpe, su corazón latiendo con fuerza. Miró a su alrededor, pero nadie más parecía haber escuchado nada.
Los soldados dormían o hablaban en voz baja, ajenos a su agitación. Respiró hondo y miró hacia la colina. Las sombras parecían más densas en la cima, como si algo se ocultara entre los árboles. No podía ignorarlo. Tomó su rifle y se alejó del campamento, caminando en dirección a la colina con pasos firmes pero cautelosos. Cada crujido bajo sus botas resonaba en la quietud de la noche. La sensación de ser observado lo acompañó en todo momento. El encuentro. Cuando llegó a la cima, el viento sopló con más fuerza, moviendo las ramas como si fueran espectros danzantes. Y entonces, lo vio. A pocos metros de distancia, en medio de la bruma nocturna, una figura de pie junto a un árbol, inmóvil, observándolo. Era alta y vestía un abrigo largo. El sombrero cubría su rostro, pero Carter no necesitaba verlo para saber quién era. Su respiración se volvió errática. No es real, murmuró para sí mismo. Pero la figura avanzó un paso. Y luego otro. Hasta que estuvo lo suficientemente cerca para que Carter pudiera ver su rostro. Era su padre. Un jadeo se escapó de sus labios. Su mente quería negarlo, pero sus ojos no podían mentir. El rostro del hombre estaba pálido, como si la vida lo hubiera abandonado. Sus ojos eran profundos y oscuros, llenos de un peso indescriptible. Y entonces, habló. Carter, ¿por qué lo hiciste? La pregunta le golpeó como una bala en el pecho. Dio un paso atrás, sintiendo como el suelo parecía desmoronarse bajo sus pies. Quiso responder, quiso explicar, pero las palabras murieron en su garganta. No tuve opción. Pero la figura no respondió. Solo lo observó, en completo silencio. El viento sopló con más fuerza, arrastrando consigo las hojas secas del suelo. Cuando Carter parpadeó, su padre había desaparecido. La colina estaba vacía. Solo quedaba él y la noche. Capítulo 8. El silencio de los muertos. Carter Druse permaneció de pie en la colina, con la respiración entrecortada y el corazón martilleándole el pecho. La sombra de su padre había desaparecido como si nunca hubiera estado allí, pero el peso de su mirada aún ardía en su conciencia. Las palabras seguían resonando en su cabeza. Carter, ¿por qué lo hiciste? El frío de la noche se le metió en los huesos. No era real, tenía que convencerse de ello. Su padre estaba muerto, y los muertos no hablaban, ¿o sí? Apoyó una mano en el tronco de un árbol para estabilizarse. Se sentía mareado, como si la tierra hubiera comenzado a girar bajo sus pies. Fue entonces cuando lo oyó. Un crujido en la maleza. Giró la cabeza con rapidez, su instinto de soldado alertándolo de inmediato. A lo lejos, entre los árboles, una figura se movía sigilosamente en la oscuridad. No era un fantasma esta vez. Era alguien de carne y hueso. Sombra entre los árboles. Carter se agachó, ocultándose detrás de un tronco caído. Sus dedos se apretaron alrededor del rifle, su pulso acelerado por la adrenalina. La figura avanzó con precaución, deteniéndose de vez en cuando como si estuviera observando los alrededores. La luna proyectaba su silueta contra el suelo, alargándola de manera antinatural. Carter entrecerró los ojos. Su instinto le decía que aquel no era un simple explorador. Respiró hondo y tomó una decisión. «¡Alto ahí!», exclamó, levantándose con el rifle apuntando directo al intruso. La figura se detuvo en seco. Durante un largo segundo, solo hubo silencio. El viento dejó de soplar, y la noche entera pareció contener la respiración. Luego, el extraño giró la cabeza lentamente hacia Carter. Una revelación inesperada. Carter tragó saliva. Esperaba que el desconocido huyera o respondiera con un disparo, pero en lugar de eso, lo miró fijamente. La luna iluminó su rostro. Y Carter sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era un hombre de aspecto demacrado, con el uniforme gris del ejército confederado. Su rostro estaba cubierto de polvo y sudor, pero sus ojos parecían haber visto algo más allá de la comprensión humana. «Tú también lo viste», murmuró el soldado con voz áspera. Carter no respondió. El hombre sonrió de forma extraña, como si supiera algo que él no. «No eres el único. Todos lo hemos visto». Carter sintió que su estómago se encogía. «¿De qué estás hablando?». El soldado miró hacia la colina, donde Carter había visto la figura de su padre.
Sus ojos reflejaban un miedo profundo, casi reverencial. No es solo un fantasma. Es una advertencia. Carter sintió un nudo en la garganta. El viento volvió a soplar entre los árboles, y el soldado confederado retrocedió un paso. «Todavía tienes tiempo». ¿Tiempo para qué? El hombre no respondió. Simplemente desapareció entre la maleza, dejándolo solo en la noche. Carter permaneció inmóvil, con el rifle aún en las manos. Las sombras parecían alargarse a su alrededor, como si la oscuridad quisiera devorarlo. No sabía qué significaban aquellas palabras, pero tenía la sensación de que muy pronto lo descubriría. Capítulo 9. Ecos de la muerte. Carter Druse permaneció en la colina, mirando fijamente el punto donde el soldado confederado había desaparecido entre los árboles. Su mente estaba atrapada en un torbellino de preguntas sin respuesta. No eres el único. Todos lo hemos visto. Las palabras del extraño seguían resonando en su cabeza. Si no había sido solo su imaginación, si otros también habían visto lo mismo, entonces significaba que lo que había presenciado no era un simple delirio del cansancio. ¿Era posible que algo más estuviera acechando en aquel campo de batalla? El aire frío de la noche se sintió más denso de repente, como si el bosque entero lo estuviera observando. Carter decidió regresar al campamento. No tenía sentido quedarse allí. Pero cuando dio la vuelta, su sangre se heló. Sombras que no deberían estar allí. Frente a él, a pocos metros de distancia, había varias siluetas de pie en la oscuridad. No se movían. No hablaban. Solo estaban ahí, observándolo. Carter apretó el rifle entre las manos. El miedo le mordía los nervios, pero se obligó a mantener la compostura. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz firme. Silencio. El viento sopló entre las hojas, pero las figuras permanecieron inmóviles. No parecían soldados enemigos. Ni siquiera parecían humanos. Carter dio un paso atrás, su instinto gritándole que se alejara. Entonces, una de las figuras levantó un brazo y lo señaló. «Traidor». La voz era un murmullo bajo, pero Carter sintió que le desgarraba los huesos. Sus dedos se tensaron alrededor del gatillo. Podía verlos con más claridad ahora. Eran soldados. Pero sus rostros eran pálidos, consumidos, como si la muerte los hubiera reclamado hace mucho tiempo. Carter sintió como la desesperación se apoderaba de él. No podía ser real. No podía serlo. Y entonces, los soldados comenzaron a avanzar. La huida. El terror se apoderó de Carter. Sin pensarlo, giró sobre sus talones y corrió colina abajo. Las ramas le golpeaban el rostro, los arbustos arañaban su uniforme. Pero no se detuvo. A su alrededor, el bosque parecía estrecharse. Los árboles eran sombras retorcidas que parecían querer atraparlo. Cada vez que miraba hacia atrás, las figuras seguían allí. Sin rostro, sin expresión, pero avanzando inexorablemente. Su respiración era un torbellino de jadeos entrecortados. El campamento no estaba lejos. Si lograba llegar, tal vez. Pero entonces, el suelo desapareció bajo sus pies. Cayó. Rodó por la pendiente con violencia, golpeándose contra las rocas y raíces. El impacto final le arrancó el aire de los pulmones. Su visión se nubló por un instante. Y cuando alzó la cabeza, el mundo se había vuelto más oscuro. Una última visión. Carter intentó moverse, pero su cuerpo protestó con un dolor punzante. Y entonces, lo vio. A pocos metros, entre la bruma de la noche, un hombre estaba de pie. No era como las otras figuras. Este tenía rasgos definidos, ojos que reflejaban la luz de la luna. Y Carter lo reconoció al instante. «Padre», susurró con voz quebrada. Su padre lo miró, con ese mismo rostro severo que recordaba de su infancia. Pero esta vez, había algo más en su expresión, algo que nunca había visto en él antes. Dolor. La sombra de su padre dio un paso hacia él. Carter sintió que su propio cuerpo se congelaba. «No debiste hacerlo». Las palabras fueron un susurro, pero sonaron como un trueno en su mente. Y entonces, todo se desvaneció. Capítulo 10. El abismo de la conciencia. El mundo era un torbellino de sombras y susurros. Carter Druse sintió el frío de la tierra bajo su cuerpo, pero su mente flotaba en un estado de confusión y terror.
Las palabras de su padre aún resonaban en su cabeza. No debiste hacerlo. Intentó moverse, pero el dolor le atravesó los huesos como cuchillas ardientes. Su cuerpo parecía negarse a obedecerle. Alzó la vista con esfuerzo, tratando de enfocar su entorno. Los árboles se alzaban en la penumbra como centinelas silenciosos. La niebla reptaba por el suelo, moviéndose como si tuviera vida propia. Y entonces lo vio. Una sombra se acercaba. Un visitante en la oscuridad. El corazón de Carter latió con fuerza. Por un instante pensó que era su padre de nuevo, pero esta figura era diferente. Llevaba el uniforme de un soldado confederado. Su andar era lento, casi mecánico. Carter trató de levantar su rifle, pero sus brazos estaban débiles, temblorosos. Solo podía observar con impotencia mientras el extraño se acercaba más y más. Finalmente, la figura se detuvo a unos pasos de él. La luz de la luna iluminó su rostro, y Carter sintió que el alma se le escapaba del cuerpo. Era el soldado al que había disparado. El jinete que había caído desde el acantilado. Pero no debería estar ahí. No debería estar vivo. El juicio de los muertos. El soldado inclinó la cabeza. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad inhumana. Me quitéis la vida. Su voz era grave, casi espectral. Carter abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. El soldado dio un paso más, y Carter sintió que su cuerpo se hundía en la tierra, como si la gravedad hubiera duplicado su peso. ¿Crees que todo termina con la muerte?, preguntó el soldado, con una sonrisa amarga. Carter sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquello no era real. No podía serlo. Pero entonces, el soldado se inclinó hacia él, y Carter pudo ver la herida abierta en su pecho. El lugar exacto donde la bala había impactado. Ahora la pregunta es, ¿puedes vivir con ello? El viento se levantó con fuerza. Las sombras a su alrededor parecieron cobrar vida, girando en espirales caóticas. Carter cerró los ojos, sintiendo que su conciencia se desvanecía. Y en la distancia, como un eco lejano, volvió a escuchar la voz de su padre. No debiste hacerlo. Capítulo 11. Entre la vigilia y el delirio. Carter Drews despertó con un jadio ahogado. Su pecho subía y bajaba con rapidez, como si hubiera estado corriendo en sueños. Pero, ¿había sido un sueño? El frío de la tierra seguía pegado a su piel. El eco de aquella voz, la voz de su padre, la voz del soldado muerto, seguía resonando en su mente. Miró a su alrededor. El bosque era un laberinto de sombras. La niebla se arrastraba entre los árboles como una bestia silenciosa. Y entonces, escuchó algo. No era el viento. No eran los sonidos lejanos del campamento. Era un susurro. El peso de una bala. Carter intentó incorporarse, pero su cuerpo aún estaba entumecido. Cada músculo protestó con un ardor insoportable. Apretó los dientes y se forzó a mover las manos. Su rifle seguía allí, medio enterrado en la hojarasca. Lo tomó con manos temblorosas, como si aquello pudiera devolverle la sensación de seguridad. Pero entonces, algo brilló en la penumbra. Era una bala. No cualquier bala. La bala que él mismo había disparado. Su mente se negó a aceptarlo. Era imposible. Las balas no regresaban. Las balas no volvían a quienes las disparaban. Pero ahí estaba. Brillante perfecta. Como si el destino quisiera recordarle lo que había hecho. Y entonces, los susurros volvieron. Más fuertes. La revelación. El viento sopló con furia, haciendo crujir las ramas de los árboles. Las sombras se retorcieron como si el bosque entero estuviera despierto. Carter sintió una presión en el pecho. Algo invisible, algo antiguo, lo observaba. De repente, sintió un cambio en la temperatura. El aire dejó de moverse. Y ahí, frente a él, vio la figura del soldado caído una vez más. Esta vez, su rostro estaba más claro. No había furia en su expresión, solo un profundo cansancio. «Has visto lo que nadie debería ver», susurró el soldado. Carter tragó saliva. Quiso hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. La guerra no es solo muerte, es memoria. El soldado extendió la mano. Y Carter, sin saber por qué, dejó caer la bala en su palma. Al instante,
Sintió un peso desaparecer de su pecho. Como si, por primera vez en mucho tiempo, pudiera respirar con normalidad. El soldado miró la bala, asintió con solemnidad, y entonces, se desvaneció. La niebla se disipó. El bosque recuperó su silencio. Carter drews Cueto solo. Con un corazón latiendo con fuerza, y la certeza de que nunca olvidaría esa noche. Capítulo 12. Ecos en la oscuridad. El silencio del bosque envolvía a Carter Druse como un manto pesado. El soldado había desaparecido, pero su presencia aún se sentía en el aire, ***, algo había cambiado. Algo que Carter no podía explicar con palabras, ***. Miró la bala que había dejado caer en la mano del espectro. Ya no estaba. ¿Había sido real? ¿O su mente jugaba con él, castigándolo por lo que había hecho? Los sonidos del bosque regresaron poco a poco. El crujir de las hojas, el susurro del viento entre los árboles, el lejano ulular de un búho. Todo parecía normal. Pero Carter sabía que no lo era. Una llamada en la noche. Se obligó a ponerse de pie. Sus piernas aún temblaban, pero su cuerpo obedeció. ***, apretó su rifle con fuerza, como si aquel pedazo de metal pudiera anclarlo a la realidad ***. Debía regresar al campamento. Debía salir de aquel maldito bosque. Dio un paso, luego otro. Cada movimiento parecía arrastrarlo más profundamente en la incertidumbre. Y entonces, una voz lo detuvo. Carter. Se congeló. Su corazón martilleó contra sus costillas. Era la voz de su padre. No debiste hacerlo. Carter giró sobre sus talones, el rifle listo para disparar, pero no había nadie. Solo árboles. Solo sombras. Pero el aire se sentía pesado, cargado de algo invisible pero presente. Como si el bosque entero contuviera la respiración. No debiste hacerlo. Un peso invisible. Carter cerró los ojos. No podía seguir escuchándolo. Todo había sido por la guerra. Él solo cumplía su deber. Pero entonces, un pensamiento se clavó en su mente como un cuchillo frío. ¿Qué pasaba si su enemigo también solo cumplía su deber? ¿Y si la guerra no era más que un ciclo eterno de muerte y culpa? El viento aulló entre los árboles. Las sombras se alargaron, retorciéndose como si tuvieran vida propia. ***, la voz de su padre seguía resonando, cada vez más fuerte ***. Carter se llevó las manos a los oídos, apretando los dientes. No. Gritó. El bosque tembló. Por un instante, todo se quedó en absoluta calma. Y entonces, la voz desapareció. El peso que había sentido en su pecho, el frío que lo había estado envolviendo, todo se disipó. El camino de regreso. Carter abrió los ojos. La luna brillaba más clara en el cielo. El bosque ya no parecía tan amenazante. No sabía si lo que había visto y escuchado había sido real, o un reflejo de su propia conciencia atormentada. Pero una cosa era segura. Nunca volvería a ser el mismo. Inspiró hondo, enderezó la espalda y comenzó a caminar. Cada paso lo alejaba de las sombras, y lo acercaba a la luz. Capítulo 13. La marcha silenciosa. Carter Druse avanzaba con pasos firmes por el bosque, dejando atrás las sombras que lo habían envuelto. Cada pisada sobre la hojarasca parecía un recordatorio de que aún estaba vivo, de que debía seguir adelante. Pero algo seguía pesando en su pecho. Había visto cosas que no podía explicar. Había escuchado voces que no deberían existir. Y sin embargo, el mundo seguía girando. La guerra continuaba. El susurro del amanecer. El primer rastro de luz apareció entre los árboles. Un resquicio de claridad en medio de la incertidumbre. Carter se detuvo un momento, apoyándose contra el tronco de un roble. El cansancio pesaba sobre sus hombros como una carga invisible. Se pasó una mano por el rostro, sintiendo la aspereza de su propia piel. Era como si la noche le hubiera agregado años a su alma. Inspiro Hondo. Debía seguir adelante. El encuentro inesperado. Apenas había avanzado unos metros cuando un sonido lo hizo detenerse. Un crujido. Su instinto reaccionó al instante. Se agachó, levantando el rifle con precisión. Los segundos se hicieron eternos. Escudriñó la espesura con los ojos entrecerrados. Y entonces, una figura emergió de entre los árboles. Era un soldado. Un hombre joven,
con el uniforme del enemigo, pero sin el rifle en alto. Ambos se miraron. Sus ojos reflejaban el mismo agotamiento, la misma duda. La guerra los había puesto en lados opuestos, pero en ese momento, no eran más que dos hombres en medio de la nada. Una decisión difícil. Carter sintió su dedo en el gatillo. Podría disparar. Podría terminar con todo en un segundo. Pero entonces, recordó la voz que había escuchado. Recordó la sombra que lo había perseguido. ¿Era este otro ciclo de muerte que debía romper? El soldado enemigo no hizo ningún movimiento. Parecía tan cansado como él. El viento sopló entre los árboles, como si el bosque mismo esperara la decisión. Carter bajó lentamente el rifle. El otro hombre parpadeó, como si no pudiera creer lo que veía. Se quedaron en silencio unos segundos más, y luego, el soldado dio media vuelta y desapareció en la espesura. Carter no lo detuvo. No quiso saber su nombre, su historia o sus razones. Solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, había elegido no disparar. Y con eso, algo dentro de él cambió. Capítulo 14. Sombras en la retirada. Carter Druse siguió su camino a través del bosque, con la sensación de haber cruzado una línea invisible. No había apretado el gatillo. No había terminado con otra vida. Y eso lo atormentaba tanto como lo aliviaba. El soldado enemigo había desaparecido entre los árboles. ¿Habría tomado la misma decisión si la situación se hubiera invertido? No lo sabía. Y tal vez nunca lo sabría. El eco de los disparos. El silencio del bosque fue roto de pronto por un estruendo. Un disparo lejano. Luego otro. Carter se agazapó instintivamente, su corazón golpeando su pecho con violencia. Se asomó entre los árboles y vio un grupo de soldados avanzando por un claro cercano. Sus compañeros. Pero no estaban solos. Los cascos grises del enemigo también se movían entre la maleza. El combate se acercaba. Y él estaba justo en medio. Entre dos bandos. Cada fibra de su cuerpo le decía que debía unirse a los suyos. Pero algo lo detenía. Pensó en el soldado que había dejado marchar. ¿Estaría entre ellos? ¿Sería ahora un enemigo otra vez? El eco de los disparos se hizo más fuerte. Gritos. Órdenes. El choque del metal contra el metal. Carter apretó los dientes. No podía quedarse allí. Tomó su rifle con firmeza y comenzó a moverse sigilosamente entre los árboles. No quería ser visto. No quería tomar otra decisión como la que había tomado antes. Pero la guerra no le daría opción. La mirada del enemigo. Un sonido a su izquierda lo hizo detenerse. Se giró con rapidez, levantando el arma. Y allí estaba. El mismo soldado al que había perdonado la vida. Lo miró. Él también lo reconoció. El tiempo pareció detenerse entre ellos. Pero esta vez, el enemigo tenía su rifle levantado. Carter sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había tomado una decisión antes. Ahora, todo dependía de lo que hiciera el otro. Capítulo 15. La decisión final. Carter Druse permaneció inmóvil, con los ojos fijos en el soldado enemigo. Era el mismo hombre al que había dejado marchar. Pero esta vez, el rifle del enemigo estaba levantado, apuntándole directamente al corazón. El viento sopló entre los árboles, arrastrando consigo el eco lejano de los disparos. Todo se reducía a este instante. La sombra de la duda. Carter tragó saliva. ¿Había cometido un error al dejarlo ir? El otro soldado también parecía dudar. Su mirada no era la de un asesino, era la de alguien atrapado en la misma encrucijada. Había una pregunta no dicha en sus ojos. ¿Por qué lo habías perdonado? Pero Carter no tenía respuesta. Simplemente lo había hecho. El disparo que nunca llegó. Pasaron unos segundos que se hicieron eternos. Carter no bajó su rifle, pero tampoco lo levantó más. No hizo ningún movimiento que indicara hostilidad. El soldado enemigo respiró hondo. Y entonces, lentamente, bajó su arma. Carter sintió como la tensión en su cuerpo se disipaba. El soldado dio un paso atrás. Luego otro. Hasta que desapareció entre los árboles. No dijo una palabra. No hacía falta. El regreso. Carter se quedó allí un momento más. Había sobrevivido, otra vez. Pero la guerra aún continuaba.
Y él debía volver. Se giró y comenzó a caminar hacia donde estaban sus compañeros. Su decisión ya estaba tomada. Tal vez, en otro tiempo, en otro lugar, volvería a encontrarse con ese hombre. Tal vez, fuera de la guerra, podrían hablar. Pero hoy, simplemente habían elegido vivir. Capítulo 16. El peso de la elección. El bosque seguía en calma, pero Carter Druse sentía que su alma estaba en guerra. Había tenido 2 oportunidades para matar a su enemigo, y las había dejado pasar. ¿Por qué? No podía responderse con certeza. Tal vez porque, en ese hombre, había visto su propio reflejo. Pero ahora debía seguir adelante. El combate continuaba en la distancia, y él tenía que regresar con los suyos. El dilema no lo abandonaría fácilmente, pero la guerra no espera a nadie. Regreso al frente. Moviéndose con sigilo, Carter se deslizó entre la espesura, evitando ser visto. Cada sombra entre los árboles parecía acecharlo, como si la muerte misma lo vigilara. Entonces, escuchó un grito. Se detuvo en seco. No eran disparos, ni órdenes. Era un alarido de dolor. Sin pensarlo, corrió en dirección al sonido. Algo en su interior le dijo que no podía ignorarlo. Un rostro familiar. Cuando llegó a un claro entre los árboles, vio a un hombre caído en el suelo. Y su sangre se heló. Era el soldado enemigo. El mismo al que había dejado vivir, 2 veces. Estaba herido, sujetándose el costado con una mano ensangrentada. Su rifle estaba a unos metros de distancia, fuera de su alcance. Carter sintió un nudo en la garganta. Había arriesgado su vida por él, y ahora estaba muriendo de todos modos. El soldado levantó la mirada. Lo reconoció al instante. Hubo un destello de sorpresa en sus ojos, seguido por algo más. Algo que Carter no pudo descifrar. Decisiones en la oscuridad. Carter se acercó con cautela. No sabía si ayudarlo o dejarlo allí. Pero en el fondo, ya sabía la respuesta. Se arrodilló junto a él y revisó la herida. No era mortal, pero si no recibía ayuda pronto, no sobreviviría. El soldado apretó los dientes y lo observó con desconfianza. Carter le devolvió la mirada. No voy a matarte, dijo con voz firme. El enemigo soltó una risa amarga, casi incrédula. Lo sé, ya me lo demostraste. Carter tomó una decisión. Una que podría costarle la vida. Lo ayudaría. Capítulo 17. El enemigo herido. Carter Druse sabía que estaba cometiendo una locura. Ayudar a un enemigo en medio del campo de batalla era prácticamente un suicidio. Pero no podía dejarlo morir. No después de haberle perdonado la vida 2 veces. El soldado herido lo miró con desconfianza mientras Carter se arrodillaba a su lado. Podría haberlo rematado fácilmente, pero en cambio, buscaba ayudarlo. El enemigo dejó escapar una risa seca. Si me ayudas, te arriesgas a que tus propios hombres te disparen. Carter no respondió de inmediato. Sabía que tenía razón. Pero había tomado su decisión. No iba a matar a alguien solo porque la guerra lo exigiera. Déjame ver tu herida, dijo finalmente. Un gesto inesperado. El soldado vaciló un momento, luego asintió con resignación. No tenía otra opción. Carter rasgó un pedazo de su propia camisa y lo presionó contra la herida para detener la hemorragia. El otro hombre gruñó de dolor, pero no protestó. El silencio entre ellos se alargó. Había tensión, pero también algo más. Respeto. ¿Por qué lo haces?, preguntó el enemigo, con la voz entrecortada. Carter tardó en responder. Porque podría haber sido yo. El otro soldado lo observó en silencio. Parecía comprender. Un peligro inminente. El tiempo corría en su contra. Si no salían de allí pronto, ambos podrían ser descubiertos. Carter se puso de pie y le ofreció una mano. Tenemos que movernos. El enemigo vaciló, pero al final aceptó. Carter lo ayudó a ponerse de pie, sosteniéndolo para que no cayera. No sabía cómo terminaría esta historia. Solo sabía que, por ahora, no dejaría que muriera. Y con esa convicción, se adentraron juntos en la espesura del bosque. Capítulo 18. Huida entre sombras. Carter Druse avanzaba con cautela por el bosque, sosteniendo al soldado enemigo, cuyo peso se hacía cada vez más difícil de soportar.
El hombre estaba perdiendo fuerzas y la herida seguía sangrando, aunque más lentamente. El aire olía a pólvora y tierra húmeda. El combate no estaba lejos. Cada sonido en la distancia les recordaba que la guerra continuaba. Y ellos eran solo dos hombres que, en ese momento, no eran ni aliados ni enemigos, sino simplemente sobrevivientes. Un respiro momentáneo. Encontraron refugio bajo un grueso tronco caído. Carter ayudó al soldado a recostarse contra la madera, mientras sacaba su cantimplora y se la ofrecía. El hombre bebió en pequeños sorbos. Sus manos temblaban por el dolor. No esperaba esto de un soldado enemigo, dijo finalmente, con voz ronca. Carter se encogió de hombros. Ni yo esperaba hacerlo. El hombre sonrió levemente, pero enseguida se estremeció por la punzada en su costado. «Eres del norte, ¿verdad?», preguntó con esfuerzo. Carter asintió. «¿Y tú del sur?». Hubo un silencio tenso entre ellos. Dos bandos opuestos, dos ejércitos enfrentados, y sin embargo, allí estaban, compartiendo un momento que en cualquier otra circunstancia sería impensable. «Mi nombre es Ethan», dijo finalmente el soldado herido. Carter dudó un instante, pero luego respondió. Carter. El simple hecho de intercambiar nombres hizo que la situación se sintiera aún más extraña. De repente, ya no eran solo soldados de bandos rivales. Ahora eran personas. La elección definitiva. El sonido de pasos cercanos los hizo tensarse. Voces se filtraban entre los árboles. Carter se asomó con cuidado y vio a un grupo de soldados confederados patrullando la zona. Si los encontraban juntos, sería el final. Miró a Ethan. Tenía que decidir rápido. Podía dejarlo allí, esconderse y salvarse. Pero algo en su interior se negaba a abandonarlo. Inspiró hondo, sacó su cuchillo y rasgó su propia chaqueta para hacer un vendaje más firme en la herida de Ethan. Debía moverse rápido si quería sacarlo con vida. Ethan lo miró con incredulidad. «¿Por qué sigues ayudándome?». Carter ajustó el vendaje y le lanzó una mirada firme. «Porque si no lo hago, no soy mejor que los que quieren vernos morir a ambos». Ethan sonrió levemente, con gratitud en los ojos. Y con esa silenciosa promesa de que aún quedaba humanidad en medio de la guerra, Carter se preparó para lo que vendría. Escaparían juntos o morirían juntos. No había otra opción. Capítulo 19. Entre el fuego y la oscuridad. Carter Druse contuvo la respiración. Los soldados confederados estaban cerca. Podía escuchar el crujido de las hojas bajo sus botas y el sonido de sus voces apagadas por el espesor del bosque. A su lado, Ethan respiraba con dificultad. Cada movimiento era un esfuerzo titánico para él. «Si nos atrapan», susurró Ethan, pero Carter lo interrumpió. «No lo harán». Era una promesa. O quizás una mentira. Carter sabía que, si los encontraban juntos, no habría clemencia. Los confederados lo matarían por ayudar a un enemigo y, si sus propios compañeros lo descubrían después, lo verían como un traidor. Pero ya había tomado su decisión. El peligro acecha. Las voces se acercaban. No había tiempo. Carter sujetó a Ethan con más fuerza y comenzó a moverse entre los árboles, con el mayor sigilo posible. Cada paso era un riesgo, pero quedarse quietos era una sentencia de muerte. Los minutos pasaban con lentitud agonizante. Los soldados estaban demasiado cerca. Entonces, un disparo resonó en la distancia. Los hombres se detuvieron, tensos. Algo más había llamado su atención. «Vamos», susurró Carter, aprovechando el momento. Ambos avanzaron con dificultad, escondiéndose tras la maleza, alejándose lentamente de la amenaza. Un último obstáculo. Cuando creyeron estar a salvo, un sonido detrás de ellos los congeló. El chasquido de un fusil cargándose. «No se muevan». Carter y Ethan se giraron lentamente. Un soldado confederado los había encontrado. Apuntaba directamente al pecho de Carter, con el dedo tenso en el gatillo. Sus ojos pasaron de uno al otro, llenos de sospecha y furia. «Tú eres Yankee, ¿y tú, por qué sigues vivo?», dijo mirando a Ethan. Ethan, con el poco aliento que le quedaba, respondió. «Porque él decidió salvarme». El soldado frunció el ceño. No entendía. No podía entender. Carter sabía que tenía solo un segundo para actuar. O hablaba, o moría. «No somos tan diferentes»,
dijo con calma. Solo intentamos sobrevivir. Igual que tú. El soldado dudó. Esa vacilación era su única oportunidad. Déjanos ir, pidió Carter. Nadie tiene que morir aquí. El silencio se extendió. Cada latido de su corazón era un grito en su pecho. Finalmente, el soldado bajó el rifle. Váyanse antes de que cambie de opinión. Carter no espero. Tomó a Ethan y siguió adelante. No miraron atrás. Capítulo 20. Hacia la libertad. La noche cubría el bosque con su manto oscuro mientras Carter Druse seguía avanzando, sosteniendo a Ethan con todas sus fuerzas. Cada paso los alejaba del peligro, pero también los acercaba a lo desconocido. El aire estaba frío, y el silencio solo era interrumpido por el crujir de las hojas bajo sus pies. A lo lejos, las luces de un campamento brillaban débilmente. Ethan alzó la vista, con su rostro pálido por la pérdida de sangre. Es tu campamento. Carter asintió. Si llegamos, vivirás. Pero aún no estaban a salvo. Las últimas fuerzas. Cada metro era una batalla. Ethan apenas podía sostenerse en pie, y Carter estaba exhausto. Cuando llegaron al borde del claro, se detuvieron. Si los soldados del norte los veían juntos, podrían reaccionar con hostilidad. Carter respiró hondo. Ya no había vuelta atrás. Dio un paso adelante y gritó. No disparen. Soy Carter Druse. Las sombras se movieron de inmediato. Soldados aparecieron con fusiles en mano, listos para abrir fuego. Uno de ellos se adelantó. Era un oficial. ¿Quién es él?, preguntó con recelo, señalando a Ethan. Carter sostuvo al soldado herido con más firmeza. No lo soltaría. Es un hombre que necesita ayuda. El oficial lo miró fijamente. El juicio estaba en su mirada. Segundos después, alzó la mano. Llévenlo con el médico. Carter dejó escapar un suspiro. Lo habían logrado. Mientras veía a los soldados cargar a Ethan para llevarlo a la tienda médica, sintió que, por primera vez en mucho tiempo, había hecho lo correcto. La guerra no había terminado, pero esa noche, al menos, había salvado una vida en lugar de quitarla. Y eso, en medio de tanta muerte, era suficiente. Si te gustó esta historia y quieres seguir disfrutando de más audiolibros, suscríbete a Audiomentores y ayúdanos a seguir compartiendo estas grandes obras. Tu apoyo es clave para que sigamos creciendo. Nos vemos en la próxima historia.